Bien, mis hermanos, entonces vamos a escuchar la palabra del Señor expuesta en esta mañana por nuestro hermano, el pastor Giovanni Álvarez. Pastor, que el Señor le use poderosamente hoy. Gracias, pastor. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bonita mañana hemos tenido acá en la primera iglesia bautista de Maturín. Para mí es un gran honor estar con ustedes en esta mañana, estar aquí en esta hermosa ciudad. Anoche tuve la oportunidad de salir con los pastores, conocer parte de la ciudad, y también con la hermana Magali, que nos ha estado acompañando, y tenía mucho deseo de conocer la iglesia, la primera iglesia bautista de Maturín. Es una iglesia histórica de nuestra obra bautista venezolana. Por muchos años estuve también escuchando los testimonios de la iglesia, de lo que la iglesia estaba haciendo, de sus pastores fundadores. Y bueno, tuve ese privilegio y esa bendición de conocer al pastor Elier allá en Cúcuta, en nuestro congreso de misiones. En el mes de octubre, allá en Cúcuta, y estuve allí, le conocí. También a Alexander le conocí, como ya le dije, también en el entrenamiento de misioneros voluntarios en Cúcuta. Y bueno, hemos estado en este tiempo enseñando acerca de misiones. Eso ha sido mi tema durante más de 15 años. Aún siendo pastor, he sido pastor de 2 iglesias bautistas. La primera iglesia bautista de Cabimas, en el estado Zulia. También mi esposo y yo fuimos pastores de la primera iglesia bautista de Turén. Hemos sido pastores de 2 iglesias, primera iglesia bautista de Cabimas y primera iglesia bautista de Turén. Bueno, no sé. Y ahora estoy pastoreando una iglesia independiente, autónoma. Es una iglesia indígena en la ciudad de Caracas, la iglesia Quichua, Trino Dios. Quichua es un grupo étnico que viven ellos son originales de Riobamba, del Chimborazo, allá de Ecuador. Ellos son quichua, su idioma es el quichua, son bilingües, están en Caracas, y mi esposa y yo por estos últimos 4 años hemos estado ayudándoles allí en el pastorado, pero también somos directores de un ministerio que se llama Enfoque Global, que hemos estado dirigiendo durante 12 años acá en Venezuela, Colombia, Latinoamérica, junto al pastor Rafael Canadá, quien es nuestro director de nuestro ministerio a nivel global. Y hemos estado trabajando en esto, en la ayuda en ese esfuerzo de poder ir y enviar misioneros a las naciones. Ya el pastor les comentó que andamos con una joven que vamos a enviar a Asia Central, o Asia del Sur, perdón, a uno de estos países. Así que ese es el afán, diríamos, o esa es la meta que mayor tenemos nosotros en nuestras vidas. Entonces yo, siendo así, quiero en esta mañana hablarles un poquito sobre este tema, sobre el tema de misiones, ¿ok? Y ahí quiero hablar un poquito acerca de lo que caracterizaba el ministerio de Jesús, ¿ok? Quiero que busquemos en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer allí en el capítulo 15 de Lucas. Vamos a encontrar en este capítulo 15 3 parábolas que tienen una intencionalidad, porque estas parábolas, ustedes saben que una parábola es realmente una hipérbole ampliada, puede ser una historia, tiene una enseñanza muy profunda. Pero Jesús en estas 3 parábolas quiere enseñarnos algo en esta mañana a la iglesia, ¿ok? Y en el capítulo 15, no voy a leer todo el capítulo, voy a hacer referencia a las 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, ¿ok? Entonces, pero vamos a leer el versículo 15, el capítulo 15, el primer versículo, porque ahí quiero comenzar a modo de introducción. Dice que
colaboradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Versículo 2. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces, en ocasión a esta crítica y a este señalamiento que tenían estos religiosos, estos hombres, fariseos y saduceos, estos hombres, hermanos, para el tiempo de Jesús eran considerados hombres de Dios. Eran personas que supuestamente eran personas que estaban consagradas. Eran personas que se dedicaban a leer y a estudiar la Biblia. Mire, ahorita estamos hablando que estos chicos se graduaron y lo queremos felicitar. Pero para ser fariseos había que estudiar 40 años de teología. Y finalmente cuando te graduabas de 40 años te decían: eres un fariseo y eres un hombre digno de ser un hombre rabí, que le llamaban el maestro, como el pastor, el maestro, el rabí. Ese era un título que se obtenía después de 40 años de estudio. Pero además se le exigía una vida alta moralmente. De modo que en los tiempos de Jesús había dos clases de personas. O sea, los religiosos, gente que no se juntaba con la gente perdida, la gente que vivía, la gente, decían ellos, la gente del mundo, la gente que no se ajustaba a la Torá, a las leyes de la Torá, que por cierto, los fariseos habían creado 6,000 leyes más a las leyes judías o la ley de la Torá, o sea que exigían más todavía a la gente, y mucha gente por supuesto no podía vivir ese tipo de exigencia, y por lo tanto ellos le llamaban gente de mala fama, o verdad, publicanos y pecadores. Entonces había esas dos clases de personas: la gente que estaba perdida, la gente que estaba enferma, según estos fariseos. Cuando Jesús viene, y ahí es donde me encanta en realidad la característica del ministerio de Jesús. Cuando Jesús viene, Jesús le denominan rabí porque enseña la Biblia, aunque no había ido a una de las universidades. Existían dos universidades en el tiempo de Jesús. Uno estaba en Alejandría, que era la universidad de un tal judío llamado Filón, y otra universidad que es la universidad de uno que se llama Hashai, algo así, que estaba en Judea. Entonces era la universidad de Judea era más estricta. Jesús no había ido a la universidad, pero Jesús conocía la Torá y Jesús conocía toda la ley. Entonces pero Jesús no solamente que practicaba la ley, sino que Jesús estaba entre esa gente, y por eso comenzó a ser cuestionado, porque él andaba con la gente que estaba perdida. Y ese es el tema que yo quiero hablarles hoy: los perdidos, los que están perdidos. Existen en el mundo 3,000 millones de personas que están perdidas. Hay 8,000 millones de personas en el mundo aproximadamente, y de los 8,000 millones de personas existen aproximadamente 3,000 millones de ellos que no tienen acceso a la palabra de Dios, a la verdad, que no tienen acceso a la iglesia y al evangelio de Jesucristo. Están perdidos. Una persona perdida, según lo que dice Efesios, esa persona que está muerto en sus pecados y en sus delitos, que está condenado por su pecado, porque no conoce y no ha experimentado el amor de Cristo. Y hay miles, millones de ellos aquí en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo. Pero mientras tanto, entonces, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Del lado de los que están perdidos o del lado de los que estamos estudiando la Biblia y orando y buscando de Dios? Pastor, me la pusiste difícil. Hace unos años vine a una ciudad en Venezuela, no voy a decir el nombre de la ciudad porque ustedes conocen. Voy a decir el pecado, pero no el pecador. Así que vine a la ciudad, pastor, andaba con mi esposa, viajé bastante para llegar a esa ciudad, y cuando llegué al terminal de la ciudad,
me percaté que habían unos indígenas allí en lo más oscuro del terminal. Y había un grupo de niños indígenas. No voy a decir qué grupo étnico es para que ustedes no saquen conclusiones. Así que cuando yo vi a esos niños con unas latas, esas latas que usaban antes la gente de leche, ¿se acuerdan? Esas latas grandes de 1 kilo, 2 kilos. Estaban haciendo algo de comida, los niños estaban descalzos, sin zapatos, con ropa todo andrajosa. Los niños estaban allí desnutridos, se les veía que estaban flaquitos. Un gran grupo de grupos indígenas. Yo los vi ahí, en ese lugar. Voy a la iglesia, al día siguiente voy a predicar. Le digo a los hermanos acerca de los perdidos. Estamos predicando, hermanos, los perdidos. Perfecto. Le pregunto a la iglesia, hermanos, ¿quién es el buen samaritano? Yo le pregunto a ustedes, según la Biblia, ¿quién debería ser el buen samaritano? ¿El gobierno? Oh, no, es la gente de la ONU, ¿verdad? Esa señora brasileña ¿cómo que se llama? De la UNICEF. O no, o la ONG que está aquí en el estado, de la universidad, o del templo masón. Ellos se crearon una ONG para ayudar a las personas. Ellos son los buenos samaritanos, ¿verdad? ¿Es verdad? A ver, ¿quién es el buen samaritano? Entonces yo le dije, entonces si ustedes son el buen samaritano, ¿por qué razón un grupo de indígenas, niños, están en el terminal de la ciudad pasando hambre, desnudos, pasando frío, y no veo a nadie de la iglesia en ese lugar atendiéndoles? ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos los buenos samaritanos. Nosotros somos los fariseos y somos los seduceos religiosos que venimos a la iglesia cada domingo a orar y a buscar la Biblia, pero en la semana nosotros no somos capaces de ir a los suburbios de la ciudad, a donde está la gente que sufre, a donde está la gente que está mal, para poder ayudar, porque no vemos los perdidos. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a buscar lo que está perdido. ¿Sí están conmigo? Pastor, está siendo muy duro hoy con nosotros. Pero esa es la verdad. Ayer buscamos un texto que dice: de un líder aprobado es aquel que usa bien la palabra de verdad. Yo no vengo a maquillar la Biblia y no vengo a darles una clase magistral de teología. Yo vengo a decirles cómo es que se cumple la palabra de Dios, cómo es que la vamos a obedecer. Entonces, déjenme decirles, vamos a ver 4 características del ministerio de Jesús, de un hombre de Dios. ¿Cómo es su ministerio? Basado en estas 3 parábolas. Y lo primero que veo, una de las características que veo de Jesús, es que en su ministerio la prioridad era la gente que estaba perdida. La prioridad de Jesús no estaba en los que supuestamente son los religiosos y los fariseos. Él no vino a buscar a meterse en las sinagogas y a ser parte del Sanedrín y a ser el sumo sacerdote. No, Él vino a ir a los suburbios de la ciudad, donde estaban los pecadores, los que tenían mala fama, las prostitutas, los malandros, los delincuentes, los espiritistas, los santeros, los groseros, los que se burlan de Dios. Él vino y se metió ahí en ese lugar, porque eso es lo que dice Lucas capítulo 15 versículo 4. Comienza la parábola diciendo: Jesús a modo de reflexión para ellos. Le está hablando a los religiosos, le está hablando a los creyentes. Porque le pregunto, ¿los fariseos eran creyentes, sí o no? ¿Creían en Dios? ¿Amaban a Dios los fariseos? Porque nosotros ahorita los satanizamos, esos fariseos perversos, ¿verdad? Porque tenemos la historia del Nuevo Testamento. Pero para los fariseos, ellos no eran perversos. Los fariseos eran creyentes. O José de Arimatea no era creyente. O Nicodemo, que buscó a Jesús de noche por pena, no tenía buena intención de buscar de Dios. O Pablo, que era fariseo de fariseo. Eran creyentes.
Pero Jesús le está reflexionando a ellos y le está diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Esa era una lógica en los tiempos de Jesús, porque es la lógica del pastor de ovejas. La lógica del pastor de ovejas en los tiempos de Jesús era que si una de sus ovejas se perdía, él tenía que darle prioridad para buscar esa oveja que se había perdido. Pero si nosotros usamos esa lógica en nuestra organización humana, esa no entra. Porque si nosotros tenemos una iglesia con 100 personas o 200 personas y una se está perdiendo, decimos: no, ¿para qué? O decimos: nosotros somos una iglesia bautista y nosotros como iglesia bautista no nos importa las tinieblas de la ciudad. Mire, hay una iglesia bautista en un lugar de Venezuela. No, tampoco le voy a decir el lugar, ¿ok? Porque le voy a decir el pecado y no el pecador. Entonces yo estoy mentoreando la iglesia en Enfoque Global y tengo un par de meses enseñándoles acerca de estas cosas. Entonces la iglesia, la iglesia estaba en un barrio de la ciudad, de una gran ciudad de Venezuela, y casi todos venían de otros lugares de la ciudad, sobre todo lugares donde había clase media alta, gente educada, profesional. Venían el templo de ellos estaba en el barrio. Entonces el pastor me dice: no, nos han robado los sonidos de la iglesia, se han metido esa gente, esos vecinos que mire, ponen puras música, vallenatos ahí, dicen groserías, son gente, hermanos, gente de mal vecinos. Usted sabe, pastor, y estamos orando para que el Señor mande fuego en el nombre de Jesús y los queme en el nombre de Jesús, porque nosotros tenemos que proteger nuestro monasterio bautista, donde estamos nosotros, porque ahí es nuestro monasterio bautista. Ah, sí, claro. Pero ¿por qué ustedes no han ido donde están ellos? No, usted sabe, hermano, son gente mal educada, malandros, mujeres que tienen 4, 5, 10 muchachitos, que pasan bebiendo cerveza ahí, cantando ahí música vallenata. No, pero ¿por qué no lo hacen? Háganlo. Y una de las hermanos diáconos de la iglesia dijo: ok, pastores. Y yo iba a la iglesia cada 3 meses. Y cuando yo vine, ellos habían hecho un proyecto que se llamó Amando a tus vecinos. Y se dieron cuenta y fueron a ver con los ojos de Dios las necesidades de ellos. No tienen ropa. Ellos tenían dinero, comenzaron a reunir ropa y les compraron ropa a los niños, caramelos, le comenzaron a llevar bolsas de comida. No existía todavía el CLAC en ese tiempo, ¿sí? Así que le llevaban su bolsa de comida. Comenzaron a orar por ellos. Pasó el tiempo. Y una vez vine a la iglesia, vine a predicar. Yo venía siempre a predicar. Y estaba la iglesia llena y había un grupo como de 20 personas ahí con las manos levantadas, adorando al Señor. Y me dice la hermana diácono y el pastor: pastor, ¿sabes qué? Todo ese grupo que está allí son nuestros vecinos que creyeron en el Señor. Porque ellos entendieron que la prioridad está en los que están perdidos. Jesús dice en el Evangelio de Juan que su vida da por las ovejas. Jesús es el buen pastor y su vida da. Y dice: conoce a cada una de ellas, amados hermanos. Y Jesús anda buscando de manera prioritaria a las ovejas que están perdidas. Eso quiere decir algo, hermanos. Cuando en esta parábola de la oveja perdida, lo que nos está diciendo es que la actividad primaria de Dios no está en la iglesia, está en el mundo. Y su actividad primaria, donde Dios está buscando, donde Dios está hurgando, donde Dios está presente y donde Dios está buscando, es donde está la gente que está perdida. Y esto es lo que nos enseña. Ahora, tenemos que hacerlo. Tenemos ahora como iglesia asumir esa misma característica de Jesús, de buscar con urgencia, planificar con prioridad, cuando así le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo
4:2, cuando dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que cuando vamos a planificar esa prioridad, tiene que ser ya, debemos establecer eso. Ya sabemos que hay un método muy bueno que hacen la gente altamente efectiva en su vida. La gente que es altamente efectiva establece prioridades. Y dentro de la prioridad establece qué es lo más importante y qué es lo más urgente que yo debo hacer en mi vida. Por eso es que cuando hablamos con Alexander, el pastor y yo, ¿qué fue lo que vimos? Para que tú tengas éxito en tu vida y para que tú seas una persona efectiva, termina tu carrera. Esa es tu prioridad ahora. Porque lo demás va a venir después de eso. Entonces le decimos a la iglesia que la iglesia debe poner en su agenda, en su calendario. Mire, yo les invito a que ustedes hagan una reflexión y vean el calendario de la iglesia, el programa de la iglesia, y se van a dar cuenta que el 85% de todas las actividades, de todos los planes, de todo lo que la iglesia hace, aún de la finanza, está centrado en nosotros mismos y no en los perdidos. ¿Cómo eso es que decimos que por tanto día ser discípulo y que la prioridad de la iglesia va a ser discípulo, pero no estamos invirtiendo en eso? Ni tiempo, ni recursos, ni esfuerzos. No estamos invirtiendo en la oveja que se perdió. No estamos yendo tras de ella, sino que estamos pensando y alimentando a las 99 que ya tenemos. La que se perdió, se perdió. Pero para Jesús no era su lógica. La lógica del reino, la lógica de Jesús era la lógica pastoral. Si un pastor pierde una de sus ovejas, la va a buscar. Mire, mi abuelita, ella ya murió de 105 años, hace un par de años. Pero cuando estaba niño yo le preguntaba cosas de su pueblo, porque ella era de un pueblito de Lara, por allá, por Carora, por las grandes, por esas montañas metido entre el Carora y el Tocuyo. Estaba en un pueblito que se llama Ira, que es una palabra de un grupo indígena que se llama madre, se significa ese idioma. Y ahí estaba mi abuelita, y ellos allá crían chivos. Y en la mañana ellos soltaban todos esos chivos del corral, salen todos esos chivos y van allá a los cerros, las montañas. Y ya a las 5 de la tarde mi abuela comenzaba a gritarles. Ellos conocían la voz de su pastor, dice mi abuela, y se sabían, y estaban mezclados entre otros chivos de otros vecinos, pero los chivos sabían cuál era su corral. Y llegaban todos esos chivos, como 200, 300 chivos tenía mi abuela. Y yo le preguntaba, abuela, ¿y qué pasaba si un chivo no llegaba? Teníamos que salir a buscarlo, a las montañas, donde hay alacranes, serpientes. Hay unas espinas que le llamaban la espina del diablo, allá en Ira. Es una espina así de grande. Le dicen del diablo porque cuando tú pasas la espina, si tú la tocas, ella hace esto. Y traspasa hasta una bota las traspasa porque es muy fuerte. Y mi abuela tenía que salir a las 5 o 6 de la tarde a buscar su oveja. Esa es la lógica del pastor. Y esa es la lógica de Jesús cuando le dice a esos fariseos: ustedes están discriminando y están dejando la prioridad de Dios. La actividad de Dios está con los perdidos. Él vino a buscar lo que se había perdido. Eso es lo que la iglesia tiene que unirse, asociarse a ese mismo proyecto, a esa misma característica del ministerio de Jesús. Y tenemos que lograrlo, hermanos. Ha llegado el tiempo como iglesia de poder establecer esa prioridad. Y esa prioridad tiene que unirse a ese esfuerzo, como dijo Pablo en Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, no para edificar sobre fundamento ajeno. Mire, el pastor el pastor Elías me dice, en enero va a ir para allá, para Los Caños, allá en el Delta Macuro, ¿cierto? Va con el hermano, con Fidel. ¿Quiénes le van a acompañar?
¿Quiénes van a hacer un esfuerzo en enero y van a decir, en vez de irse a la playa de Margarita, o irse a la cueva del Guácharo, o irse a las aguas de Moisés, o ir a Caracas, ¿verdad?, al Hotel Meliat y hacer un turismo? Me voy con el pastor a Los Caños. ¿Saben por qué? Porque yo me uno a lo que Dios está haciendo. Dios quiere que los pueblos del mundo le conozcan, y yo quiero ser socio con Él en esta actividad. Amén, hermanos. Pero la segunda característica del ministerio de Jesús no solamente era su prioridad por los que se había perdido, sino que Él trabajaba diligentemente por eso, hermanos. Y eso nos vemos en la siguiente parábola, la parábola del dracma perdido, de los 10 dracmas. Cuando Él dice en el versículo 8 del capítulo 15, ¿o qué mujer, dice, le está diciendo esto a los fariseos, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, uno solo, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Estamos hablando de una casa de hace 2300 años. No era una casa de las que tenemos ahorita con luz, energía eléctrica, piso de, ¿verdad?, de cerámica, ¿verdad?, o terracota, o lo que le pongamos el piso. No, era una casa que el piso era con paja, la luz eran velas. Era difícil perder un dracma. Ahora, un dracma, ustedes saben que el dracma era una moneda de plata que equivalía a un denario romano. Y se sabe que el denario era el salario de un día de trabajo. O sea que esta mujer había perdido un día de trabajo completamente. Por eso que estaba buscándola con diligentemente, dice el Señor. Estaba buscando, ¿verdad?, ese dracma. Lo que nos está diciendo el Señor es que el Señor ha puesto en esto diligencia, o sea, responsabilidad. ¿Por qué diligencia es qué? ¿Qué es una persona diligente? ¿Cómo podemos nosotros calificar a una persona diligente? Una persona responsable, una persona cumplida, una persona que siempre cumple las cosas, que está siempre al pie de la letra. Lo que está diciendo Jesús es que en cuanto a los perdidos, el Señor es diligente en buscarlos a ellos. Es lo que está diciendo el Señor, como le da el ejemplo y esta analogía con este dracma. Porque, como dice el apóstol Pedro, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, dice Romanos, en lo que requiere diligencia, ¿no qué? No perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces el Señor requiere que cada uno de nosotros sea diligente ¿en qué? No solamente en hacer muchas cosas en la iglesia, sino diligente en la evangelización y en el discipulado. Porque el Señor quiere salvar a la gente y quiere que tú seas diligente en eso, no solamente en tu trabajo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 34, Jesús dijo lo siguiente: mi comida es obedecer a Dios. Y qué buena comparación, ¿verdad? Porque ¿qué es la comida? ¿Qué es la comida? Es algo necesario para la vida. Así que la obediencia es algo necesario para vivir en el Evangelio de Jesucristo. Pero dice, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. El objetivo de hacer discípulos, de salvar lo que se había perdido. Jesús era diligente en esto. También lo dice Juan 5:17, cuando dice, pero Jesús les replicó, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Él era diligente. Dios trabajaba diligentemente por la salvación de los perdidos, porque ese es su mayor objetivo, salvar lo que se había perdido. Y eso debe ser el objetivo que la iglesia debe trabajar diligentemente. La pregunta es, ¿somos diligentes en esto? ¿Estamos doblando esfuerzos
misioneros para lograr que los guaraos, que los pemones, que los de América Latina, África y el mundo le pueda conocer. Estamos trabajando para que la gente de aquí de Maturín, de todo este sector, pueda conocer al Señor. Lo estamos haciendo y esto es lo que está haciendo el Señor. Lo que el Señor quiere que la iglesia haga. Esta es una de sus características. Pero la tercera característica que muestra el Señor aquí no solamente es la prioridad y la diligencia, sino que también es el gozo. Hay gozo. Y me encanta porque estas tres parábolas nos enseñan que hay tres cosas perdidas, pero hay el gozo por lo encontrado. Porque cada uno de los que perdió algo se gozó cuando fue encontrado. Así que ustedes saben, como dice el Evangelio, que hay fiesta ¿dónde? En el cielo. ¿Cuándo qué? Cuando construimos, porque hubo un pastor allá en Colombia, en Bogotá. El pastor, en una iglesia, esa mega iglesia, le dijo a la iglesia: hermanos, la iglesia va a invertir $1 millón porque vamos a construir, vamos a comprar un televisor gigantesco y el escenario va a estar muy grande y vamos a pintar el templo y vamos a hacer esto y eso. Entonces cuando él hizo eso allá en el cielo, Jesús llamó a Pedro, dijo: Pedro, ven acá. Mira Pedro, pero mira lo que está haciendo la iglesia del pastor fulano. Yo estoy feliz, estoy muy alegre porque la iglesia me está dando un televisor de $1 millón. No, hermanos, no sucede eso, porque eso no es lo que el Señor nos mandó a hacer a nosotros. Eso no es la prioridad ni la diligencia de Jesús. El gozo de Jesús es cuando la iglesia está trabajando en su obra, cuando la iglesia está cumpliendo responsablemente la gran comisión, cuando la iglesia está orando. Por cierto, ustedes tuvieron un tiempo de intercesión, de oración. Vi que estaba orando y fue un tiempo muy, muy hermoso. Me gustó, pero yo uniría ahí, hermanas, la que es responsable de la intercesión. Vamos a orar por los pueblos no alcanzados. Vamos a orar por los indígenas, por los enfermos. Vamos a orar por los nombres del brujo que está aquí, o del malandro que está aquí, o del político que está aquí. Vamos a orar por los niños indigentes que están aquí, o por nombres y apellidos. Vamos a orar por ellos y vamos a ponérselo en el nombre del Señor. Pastora, en mi iglesia, cuando llegué allá en Caracas, la mitad de la comunidad estaba apartada. Así es la cosa. Bueno, están apartados y creamos un plan que se llama De Vuelta a Casa. Y lo primero que hicimos en ese plan, pastor, ¿sabe qué fue? Orar. Pero yo le dije a la hermana: yo quiero nombre y apellido. Y vamos a comenzar a orar. En vez, hermano, ore por mí porque tengo la pata tiesa. Hermana, ore para que el Señor nos ayude para pintar el templo. No, vamos a orar por los que están perdidos, para que el Espíritu Santo siga redarguyéndolos en pecado y injusticia. Vamos a pedirle al Señor que los salve. ¿Sí o no? Tenemos que orar, hermanos. Como hermano: Señor, yo te pido por todos los misioneros del mundo. Está orando por los mormones, por los Solo Jesús, porque hay misioneros también de ellos. Dígale al Señor específicamente: voy a orar por la comunidad de los guaraos que está allá en Cachama, allá en el Caño Cachama, donde está el pastor Fidel. Voy a orar porque ellos tienen allá sarna, para que el Señor los salve. Y eso motiva a los hermanos que son médicos, que están graduándose, ¿verdad? Que van a ir para allá, ¿verdad, hermanos? A llevarles salud y salvación. Porque hay gozo. Dice versículo 6 del capítulo 15: y llegando a la casa convoca a los amigos y vecinos. Eso fue el pastor, y dijo: alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se había perdido. Entonces hay gozo en el Señor cuando uno encuentra al que está perdido.
Versículo 9 dice: y cuando lo encuentra, convoca a las amigas y vecinas y dice: alegraos conmigo, porque he hallado dracma que había perdido. Entonces hay júbilo, hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Lo que está Jesús diciéndole a ellos: hay gozo en el Señor estando yo con esta gente que está perdida. Pero ustedes están encerrados en sus conventos y en su religiosidad y no ven a los perdidos. Pero hay gozo cuando el Señor encuentra algo que se había perdido, cuando es restaurado la imagen de Cristo y de Dios en esa persona. Hay gozo de Dios cuando un grupo de damas de la iglesia va al hospital a orar por los que están enfermos, a llevarle comida, a llevarle esperanza. Hay gozo del Señor cuando un grupo de caballeros y hermanos de la iglesia va a la cárcel a Pica, que está muy cerca de aquí, y va a llevarle comida, alimento y esperanza a aquellos que están presos, desahuciados por la ciudad. Hay gozo cuando un grupo de hermanos va a los caños de los guaraos a predicarle. Hay gozo cuando un grupo de hermanos va allá a África a ayudar a los que están hambrientos. Hay gozo en el Señor cuando la iglesia sale a la calle y va a predicarle, lleva jornadas médicas. Hay gozo del Señor cuando la iglesia está trabajando con los niños vulnerables que son maltratados, que son violados, que son vejados. Hay gozo del Señor cuando usted va a los ancianatos a llevarle amor y esperanza a esos viejitos que los hijos malvados han dejado solos. Hay gozo del Señor cuando la iglesia se acuerda que la prioridad está en el ser humano que está perdido. Hay gozo del Señor en todo eso, hermanos. Eso es lo que Jesús en estas 3 parábolas está enseñando. Le dice a ellos: mi gozo no es que usted obtenga un título de ser teólogo y usted ser super apóstol y super pastor y ser super diácono, o el que canta mejor aquí en la iglesia y que la gente cuando usted está cantando en ese caso se cae para atrás porque usted tiene mucha unción. Y usted, estamos centrando un evangelio en el hombre, en nosotros. Mientras la gente se nos pierde a nuestro lado, mientras la insolencia del mundo, la corrupción, los malandros, la prostitución, la mentira, el odio, el racismo, todas esas cosas malas están en la ciudad y nosotros no salimos en las noches porque nos da miedo. Pero hay un grupo de valientes de hermanas y de hermanos que salieron allí donde está toda esa gente en esa fiesta a entregar que sea un tratado, a recordarle que hay un Dios que vive y es real y que está buscándolo a él y a ella. Esa es la verdad. Iglesias bautistas no dice: probad que sois valientes luchando contra el mal. Entonces probemos, luchemos contra el mal. Pero eso fue lo que Jesús hizo. Pero finalmente, otra de las características de Jesús era el amor. Y esta, dice el teólogo William Barclay, que es la parábola del hijo pródigo. Él dice que es la historia breve más maravillosa del mundo. Que le decimos el hijo pródigo, pero en realidad tenemos que decir, la parábola no debería llamarse, en la Reina Valera le ponen el hijo pródigo. En realidad la parábola debía llamarse el padre amoroso. ¿Por qué era? ¿Qué es lo que fue este joven? Este joven era un joven rebelde. Este joven era un joven desobediente. Este joven era un joven obstinado. Un joven necio. ¿Estaba viviendo mal o estaba viviendo bien el hijo pródigo? A ver, ¿cómo estaba viviendo? Estaba súper bien, estaba con su papá. Tenía todo, porque cuando estaba con los cerdos dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? ¿No dice? O sea que él tenía todo, pero él de necio y de torpe y de obstinado y de rebelde. Esos hijos que están molestos por todo y están sin ninguna razón. Y se fue de su casa.
irrespetó y deshonró a su padre y a su hermano, deshonró a su madre, deshonró a todos en casa. Le robó al papá lo que el papá le había costado con el sudor y lágrima construir su empresa. Le gastó todo el dinero que tenía y se fue a gastarlo con malas mujeres en el mundo. ¿Se merecía un castigo, sí o no? Cuéntenme ustedes, ¿se merecía ser disciplinado en la iglesia, hermana? Hay que disciplinarlo, ¿verdad? Sinvergüenza, chico, hijo del diablo. Hay que sacarlo de la iglesia. Porque es un sinvergüenza, chico. Ladrón. Vamos a sacarlo, hermanos diáconos. Vote ahí, ¿qué vamos a votar? Sáquenlo del libro de la iglesia. ¿Es verdad? Eso actuaríamos nosotros, como bautistas. Pero gracias a Dios que Jesús nos bautiza. Porque Jesús le está diciendo a los fariseos, eso es lo que los fariseos estaban haciendo. Pero Jesús demostró que el amor cubrirá multitudes de pecados. Que el amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta. Que el amor nunca deja de ser. ¿Sí o no? Jesús demostró que el amor es el que va a cambiar al ser humano. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Abraham Maslow, aquel psicólogo cristiano, pastor? ¿Dónde pone en la cúspide de las necesidades? ¿Qué es lo que pone? ¿Cuál es la más importante? ¿Ah? El amor, el ser amado, el afecto. Hace años era pastor en Cabimas. Pastor bautista, tradicional como todos. Una iglesia muy idéntica a esta. Me llega una señora a la iglesia. Vecinos. Mi iglesia estaba en la avenida principal que se llama Miraflores. El pastor conoce Cabimas porque ya me habló del centro cívico. Estaba muy cerca de la iglesia del centro cívico. Estaba una avenida ahí Miraflores, muy bonita. Pero detrás de la iglesia estaba un barrio que le llamaban Tierra Negra. Imagínense usted. Estos eran los intocables. La gente de los que vivía en donde estaban las cloacas de la ciudad. Todas las cloacas llegaban ahí. Las aguas servidas, las aguas negras llegaban ahí. Ahí vivía esa gente. Atrás de la iglesia donde estaba el barrio más peor. Y me llega una señora con un bastoncito. Pastor, por favor. ¿Usted es el pastor? Sí, dígame. Ayude a mi hijo. Es un muchacho adolescente. Está encerrado en su cuarto, tiene semanas encerrado allí, no sale de ese cuarto. Nadie quiere ayudarme. Y yo, miro a mi esposa, a la gente. Yo estoy en una iglesia de puros ingenieros, abogados, doctores, gente que viene el domingo vestida, mujeres con tacones, con cadenas de oro, personas con carros de último modelo. En una iglesia yo que estoy con mi saco, ¿verdad? Mi corbata. Prestado, regalado, porque los pastores vivimos un estatus social que no representamos, ¿no? Porque la gente nos ve con saco, con corbata. Oye, ese pastor debe tener dinero. Bueno, son los apóstoles eso, pero los pastores bautistas siempre vivimos que nos regalan las cosas, ¿verdad, pastor? Y digo, me voy yo para esa casa. Tengo que dar la vuelta y llego atrás, todo hiede a cipa, a excremento humano. Y llego a una casa en un rancho de zinc. Eran como las 6 de la tarde, eso fue un domingo. Y cuando yo, ¿dónde está el muchacho? A ver, yo no sé qué iba a hacer, yo no sé, voy a orar, que sea algo. Y entro a un cuarto que estaba oscuro. No se veía nada. No le está metido allí. Métase. Yo digo, ¿será que esta señora me va a matar? Me está metiendo una trampa aquí. No sé qué está. Y me meto en ese cuarto, hermano, oscuro. Y el muchacho se llama José. Yo digo, José. José, en el nombre de Jesús, levántate. José. Y era un jovencito, delgadito. Estaba consumiendo drogas, alcohol. Y el niño estaba ahí. Lo saqué, lo abracé. Y lo saqué, ¿qué haces tú ahí, muchacho? Y el muchacho estaba como desorientado.
Comencé a atenderlo. El domingo siguiente me llegó el muchacho a la iglesia borracho. Se puso atrás y comenzó a maldecir a los hermanos. Y comenzó a decirle cosas y gritar a las hermanas. Y estaban unos diáconos que medían como 4 metros. Unos madres negrotes, grandotes que llegaban y vamos a sacarlo. Déjeme el muchacho quieto. Déjelo que diga toda la grosería que él quiere decir. Déjelo quieto. Y yo estaba predicando, y mientras estaba predicando estaba ese muchacho ahí hablando y diciendo cosas, y los hermanos bautistas allá mirando de un lado a otro y no encontraban qué hacer, con ganas de sacarlo a patada de la iglesia. Me bajo del templo, no le digo más nada. Hermana, lo que hago es abrazarlo y besarlo y decir: te amo, te amo. Él comienza a llorar. Ese día fue un antes y un después para José. El lunes en la mañana voy a su casa y voy a hablar con él, y ahí él comienza a decirme todo: pastor, mire, quiero decirle lo que me ha pasado. Tengo 16 años. Desde que tengo conciencia, tuve un padre que llegaba a mi casa, me pegaba, me maltrataba, me violaba, me mandaba a dormir en el guate de la casa, en la letrina de la casa, y me echaba agua fría todas las mañanas para que me despertara. Yo pensaba que mi papá y mi mamá me odiaban. La señora que me fue a buscar, que decía que era su mamá, en realidad no era su mamá, era su vecina, que él había adoptado a ese niño como si fuera su hijo. Ese chico necesitaba ¿qué? Necesitaba del padre amoroso, necesitaba afecto y amor, pero con religiosidad, con espiritualidad falsa y con teología. No le voy a dar eso, sino que le voy a dar ¿qué? Amor. Eso fue lo que hizo el padre. Mire, a mí me encanta mucho porque en el capítulo 15, versículo 20, dice: y levantándose partió hacia su padre. El hijo pródigo, el desagradecido, el desobediente. Estando él todavía lejos, vio a su padre, y conmovido corrió y echó a su cuello y lo besó. Efectivamente, él necesitaba amor, y su padre no lo reprochó, su padre lo recibió. Y su padre reprenda al otro, le dice: este es mi hijo que estaba muerto y ahora ¿qué? Vive. Es el amor de Dios que va a transformar. Entonces, hermanos, lo que nosotros como iglesia necesitamos no es ser grandes teólogos. Es bueno estudiar teología. Lo que la iglesia necesita en este tiempo es dar amor. Porque si tú tienes amor, entonces tú vas a lograr ser la misión y hacer la misión de Dios. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Cuando Jesús fue a Gadara, no le dijo nada a sus discípulos. No le dijo nada a Pedro, a Juan y a todos que eran judíos, que habían estudiado de niño la Torá. A ellos le habían enseñado, porque a un niño judío le enseñaban a leer y a escribir, o sobre todo a leer, y muchas veces o de manera oral le enseñaban las tradiciones bíblicas de la Torá y del Talmud. Entonces a ellos le enseñaban que los gentiles eran perros. ¿Y saben por qué? Ahora usted cuando ve un perro, ahora los perros son casi que un ser humano. Hasta la gente los personaliza, ¿verdad? Les pone nombre de personas, los viste, los lleva al veterinario, lo operan. A veces hay perros que viven mejor que gente en este mundo, hermanos. Sí. Yo tengo una perrita que mi esposa, si yo le hago a esa perra, me saca de la casa a mí y deja la perra en la casa, hermanos. ¿Verdad? Ahí está llorando, desde ayer estaba llorando mi perra. Tiene la hija y el hijo allá, pero ella todos los días está llorando por el perrito. Mi perrita. Tienes un hijo y una hija allá, ¿por qué no preguntas bien por ellos? Hoy día la gente quiere más los perros que la gente. Hermanos, es una cosa increíble. Pero en los tiempos bíblicos, los perros eran inmundos. Significaba inmundicia. ¿Y saben cómo le llamaban los judíos a los no creyentes? Perros inmundos. Y a un judío le enseñaban desde niño a odiar al fariseo, al samaritano y a los gentiles, porque eran perros. No tenían el amor del Padre, de Yahvé o de Jehová. Porque ahorita dicen Yahweh, yo no sé por qué dicen Yahweh. Bueno, pero Jesús es el Padre amoroso. Jesús tiene amor. ¿No dice que Dios es amor?
en esencia es amor. O sea que todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. ¿Sí o no? Él es el amor. Entonces Jesús va y le dice a los discípulos: móntense, vamos a Gadara. Gadara era la región gentil. Pasando el río o el lago de Galilea, pasaban al otro lado donde estaban las tierras de Gadara, que eran tierras de filisteos, tierra de los gentiles. Ahí habían gente inmunda que criaban cerdos, porque habían cerdos, ¿se acuerda? Habían brujos, había gente mala, había gente perversa. Pero dentro de los perversos había un hombre que no tiene nombre. No sabemos quién es su papá, quién es su mamá, quién es su esposa, quién son los hijos. A lo mejor tenía esposa, a lo mejor tenía hijos, a lo mejor tenía familia. Sí tenía familia, pero todo lo había perdido porque era un hombre que vivía en el cementerio. La gente no lo quería, la gente lo había rechazado. Era tanto que lo había rechazado. ¿Qué persona con la lógica y con el razonamiento vive en el cementerio? Si usted ve a una persona viviendo en el cementerio, ¿qué es lo que usted va a decir? A ver, si usted, ¿qué dice la doctora? La doctora va a decir: no, es una persona esquizofrénica. Está mal, ¿verdad? De la mente, pobrecito. Pobrecito, qué lástima, ¿no? Está ahí en el cementerio, un loquito con el pelo rastra, que huele mal, ¿verdad? Semidesnudo, que vive con los demonios. Ah, bueno, un pentecostal a veces es el diablo en el nombre, está endemoniado. Va a decir un pentecostal, ¿verdad? ¿Cómo diría un bautista, pastor? A ver. No sé. Yo sí me meto con los bautistas, ¿verdad? Ah, pues yo también soy bautista. Ok. Ahí estaba ese hombre, endemoniado. Nadie lo quería. Todo el mundo lo odiaba. Tenía una legión de demonios, espíritus de maldad, de inmundicia. Ese hombre era la imagen de Jesús, era la imagen de Dios. El diablo se le había olvidado que el Salmo dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. El diablo se le había olvidado de que el endemoniado de Gadara era la creación especial de Dios. El diablo se le había olvidado que él era la imagen de Dios. El diablo se le había olvidado que estaba el amor de Dios que había sido derramado en el mundo y en la persona de Jesús de Nazaret. Ese ser humano sin igual, lleno de amor, lleno de tanto amor que en él no hay odio, que en él no hay rencor, que en él no hay indiferencia, en él no hay racismo, en él no hay indiferencia, en él no hay cobardía, en él no hay nada de eso. En él lo que hay es amor, amor, amor y amor para dar. Y él tenía mucho que amar, así que él sabía que lo que necesitaba ese hombre en Gadara era amor. Y cuando llegó allá, a ese lugar, ¿ustedes se imaginan la cara de Pedro, de Juan y todos los discípulos, pastor? Al perro inmundo ese que estaba en el cementerio, endemoniado ese, el loco esquizofrénico ese, el marihuanero malandro ese ahí. ¿Entonces se imagina a ese loco que estaba ahí? Pero Jesús no estaba viendo al loco. Jesús estaba viendo la imagen de Dios distorsionada, robada por Satanás, golpeada por Satanás. Y Jesús fue a ese lugar de manera explícita a buscarlo, así como te fue a buscar a ti. Cuando tú estabas en esa cama tirada, muriéndote, te llegó el Espíritu Santo y yo: te levántate porque yo te voy a sanar. Cuando tú estabas casi divorciándote, que tu esposa no creía en ti, que estabas perdiendo tu matrimonio, el Señor te dijo: yo te voy a salvar tu matrimonio. Cuando tú estabas perdido en pecados y en delitos, estabas ansioso y ansiosa, tenías miedo a la muerte, no dormías, y vino Jesús, te dijo: yo soy el amor, yo te perdono, yo te amo. Y tú lo recibiste. Así fue ese hombre. Dice que fue sanado, fue liberado, se le salieron todos los demonios que tenía. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Señor, yo voy a seguirte. Yo te voy a seguir. Y el Señor le dijo: bueno, anda, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, a tu familia, a toda esa gente que te había enjuiciado, que te habían señalado, que te habían dicho de todo, que te habían desahuciado. Anda y diles lo que tú eres.
Porque ¿saben qué? Misiones no son la gente. Misiones no son las agencias misioneras, siervo. Misiones no son las agencias, no son las juntas de misiones, o los misionólogos, o los misioneros. ¿Sabe qué es misión, hermanita? Hermanito, ¿qué es hacer misiones? Misión es agradecimiento. Eso es misión. Yo estoy en esta iglesia porque Jesús me trajo a mí. Cuando yo estaba perdido, cuando yo era un hombre loco, cuando yo estaba en el mundo haciendo las cosas malvadas, cuando yo prendía un tabaco y cuando yo fumaba marihuana, o cuando yo estaba alcoholizado, o cuando yo estaba viviendo una vida de desenfreno, una vida de locura, cuando yo estaba perdido o perdida, a mí Jesús llegó y me dijo: yo soy el amor. Y Jesús, como esa mujer samaritana, y Jesús, como ese endemoniado gadareno, me llenó y me abrazó de mi amor y te dijo: te amo, hijo, te amo por cuanto tú eres mi creador, tú eres mi creación, te amo porque yo soy tu padre, porque yo soy Emmanuel, Dios con nosotros, porque yo soy el amor, porque yo soy el príncipe de paz, porque yo te creé y yo te quiero salvar, yo te quiero restaurar, yo quiero darte bendiciones a ti, porque yo soy tu Dios. Yo no soy un Dios que está con un látigo en el cielo empezándote a castigar y queriéndote matar. No, yo soy un Dios que quiero darte amor, 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 y quiero darte vida, vida, vida y vida en abundancia. Y cuando tú recibes ese amor, sales como el hijo, como el endemoniado gadareno después de ser restaurado, y vas por todas las ciudades a gritar. Le vas a gritar al mundo. Han pasado 30 años desde el día en que yo creí, y no hay un momento en mi vida, amados hermanos, y quiero decirles esto: no hay un momento en mi vida que no me recuerde el día que Cristo llegó en mi vida. No hay un momento en mi vida cuando yo estaba en la desesperación, en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, en la oscuridad, viviendo atormentado por los demonios. Escuché una voz, una vez escuché una voz que me dijo: yo soy la vida eterna, yo soy la vida en abundancia, y el que viene a mí se salvará. Esa voz dulce, amorosa, sentía un padre que nunca había tenido, que me abrazó y me dijo: yo soy tu padre, yo te voy a cuidar, yo voy a estar contigo todos los días, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo voy a estar contigo. No hay un momento que te voy a dejar solo, siempre voy a estar contigo. Desde aquel momento sentí un impulso en mi vida a hacer lo que estoy haciendo, hermanos, porque el amor de Dios está en mí. Me logré perdonar a mí mismo, me logré aceptarme a mí mismo. Logré entender de que yo soy la creación especial de Dios. Y logré entender de que yo tengo un propósito para Dios. Y mi propósito es lo mismo: entregar amor al que lo necesita. Así que si usted en esta mañana, su vida va a cambiar hoy. Si usted es una persona que viene a la iglesia todos los domingos, como aquella mujer. ¿Cuál mujer? No le voy a decir el nombre, pero quiero terminar con esto. Aquella mujer que escuchó un mensaje muy parecido a lo que hoy yo estoy diciendo. Era una mujer muy exitosa, casada, tenía una hija adolescente. Ella era dueña de una clínica en una de las ciudades de Venezuela. Ganaba muchísimo dinero. Todos los domingos, de manera muy religiosa, ella iba a la iglesia bautista y se congregaba con su hija. Su esposo no era creyente, así que ella venía a la iglesia. Ella era una doctora, cirujano, de esas cirujanos muy reconocidas en el estado. Un cirujano de primer nivel con una clínica en la ciudad. Y era creyente. Y un día escuchó acerca del amor de Dios. Un día escuchó sobre esto. Y dijo: Dios mío, no puede ser. Yo he estado viviendo, me estaba embriagando de mi propio éxito. Yo me estoy embriagando de mi propio dinero. Me estoy embriagando de mi propio bien, pero no he dado lo que tengo. Así que con su hijita de 14 años se fue a la panadería y le dijo al señor de la panadería: mira, prepárame
200 sándwiches del mejor que tengas. Si dices, prepáramelo, me lo metes allí en un envase. Preparó 200 sándwiches. Fue a la tienda y se compró un termo grande de esos grandotes y compró jugo, echó del jugo, llamó a un taxista o se fue en su carro con 250 sándwiches y un termo de jugo. Y ella, movida por el Espíritu de Dios y llena de ese amor que ella quería dar, porque ella decía, todo lo que yo tengo no he dado, todo lo cobro para tener. Todos mis clientes, mi relación es una relación de clientes, no es una relación de amor que yo estoy dando. Todo es un negocio, la gente para mí es un negocio. Como el que vende urnas que dice gracias a Dios por los muertos. Y la señora va y se mete en el botadero de basura de la ciudad. En el peor lugar para una dama decente, para la doctora cirujana más importante de la ciudad, la que tiene la clínica mejor de la ciudad, con su hija de 14 años, se mete al peor lugar, sola, sin escolta, sin policía, sin nadie, sino con el amor, con esa carga. Y cuando llega al botadero de la ciudad, su razonamiento lógico, pastor, se le activó ahí en el cerebro, en el cerebelo, ¿verdad? Aquellas hormonas que le decían, cuidado, peligro, ¿verdad? Es la lógica humana que te está diciendo, pero el impulso de ese amor no era emocionalidad. Era un asunto de espiritualidad cargada de ese amor de Dios que está en ella, llevándola. Y dice ella que de pronto ya quería devolverse, pero desde el monte de la basura comenzaron a salir puros niños, hermana. Niños hediondos, niños sin ropa, con una ropa andrajosa. Ella nunca había visto el hambre, ella nunca había visto la miseria, ella nunca había visto la maldad, ella nunca había visto la pobreza extrema, nunca lo había visto, porque era una mujer que estaba en buena posición, pero el Espíritu de Dios la llevó al lugar más horrible de la ciudad, con 250 sándwiches y un jugo para alimentar a los niños más pobres y más miserables de la ciudad. Porque eso es lo que haría Cristo si hoy viniera. No viene a sentarse contigo en esta iglesia. Lo que haría Jesús en este momento, estaría en el caño, estaría en el hospital, estaría en la cárcel, estaría en el barrio donde están los malandros, donde están las prostitutas, donde está la gente que sufre, porque Él es el amor y Él sabe que lo que soluciona las cosas no es la política, no es la estadística, no son los números de la iglesia, no son los números de la membresía de la iglesia, no son los que van a dar diezmos y ofrenda, son los que necesitan de Dios. Y esa mujer fue y su vida cambió para siempre. Te pregunto, ¿qué vas a hacer tú? A lo mejor el pastor no me vaya a invitar más, porque yo soy un pastor bautista muy loco para predicar, ¿no? Pero lo siento, tengo que decirlo, hermanos, porque toda mi vida me la he pasado de iglesia en iglesia diciendo lo mismo. Necesitamos ser diferentes. Necesitamos dejar de ser monjes bautistas en un monasterio, enclaustrados en nuestra espiritualidad y teología conservadora, fundamentalista americana. Estamos en Latinoamérica, estamos en el suburbio del mundo. Estamos donde los que sufren. Estamos viviendo de la gente que come de la migaja que cae del norte. Estamos donde la gente necesita educación y formación. Donde la gente necesita salud, tú que eres médico. Donde la gente necesita educación, tú que eres maestra. Donde la gente necesita aprender un oficio.
donde la gente necesita ser liberada del pecado y de la maldad, tú tienes la solución en tus manos. Ponte en tus pies y dígale al Señor, usted esta mañana, porque creo que va a comenzar desde hoy algo, ¿verdad, pastor? Vamos a ser diferentes, vamos a cambiar. Ahora la iglesia, la primera iglesia bautista, va a venir el domingo aquí, no solamente a celebrar, ¿verdad?, un culto, sino que viene a celebrar junto a los que vamos trayendo, porque van a venir el que era malandro, pero ahora Dios lo transformó. Va a venir el que estaba enfermo, pero ahora Dios lo sanó. Va a venir la que era prostituta, pero ahora el Señor la rescató. Va a venir aquel que estaba enfermo, pero el Señor lo sanó. Va a venir aquel matrimonio que se estaba destruyendo, pero el Señor lo unió. Va a venir aquellos niños que estaban en la calle comiendo de la basura, aquellos niños que estaban sin colegio, sin educación, sin padres, sin familia. Usted lo adoptó, usted lo ayudó. La iglesia estuvo allí con los niños de acá de Maturín, con los niños de África, con los niños del Medio Oriente. La iglesia estuvo allí trabajando con los indígenas, porque esta iglesia decidió ser Jesucristo en el mundo. Póngase de pie y dígale al Señor, yo asumo ese desafío. A lo mejor yo voy a ser la señora que voy a ir a los suburbios de la ciudad. A lo mejor yo voy a tener que ir con mi pastor en enero. Pastor, mira esa predicación. Wow, pastor, no. Yo me uno a ti, nótame ahí, yo voy a estar contigo. Me voy a ir a esos 5 o 6 horas en esa lancha, por ahí no sé, acá, hasta en esa lancha, porque voy a montarme. Yo no sé nadar, pero yo voy a ir, porque usted tiene amor. Acuérdese, la gente necesita un abrazo y solamente. Ayer cuando la pastora, la esposa del pastor, perdón que diga pastora, porque en algunas iglesias no se puede decir pastora, el pastor. Bueno, lo que pasa es que voy a muchas iglesias, pero ella también es pastora, está con su pastor, con su esposo que es pastor. Nos decía algo muy importante. Yo le dije a mi esposa, Esther, no podemos ser diferentes. Fuimos a un barrio a hacer una actividad en estos días. ¿Sabe qué nos decía, hermana? ¿Cómo que es su nombre, hermana? Hermana Evelyn. ¿Sabe qué nos decían los niños? ¿Sabe qué nos decían? No nos abandonen. Los niños del barrio en Caracas. Yo le decía a mi esposa, hemos pecado contra el cielo y contra Dios. Hemos sido desobedientes, porque estamos indiferentes con los niños. Hay niños que, como decía la pastora, han sido violados y están siendo violados en este momento. Hay niñas que han sido víctimas de trata de blanca. Hay niñas que han sido y son prostituidas por sus propios padres. Hay adolescentes que están rebeldes, desobedientes. Hay padres desorientados. Hay familias destruidas. Te necesitan a ti. No va a pensar que la hermana Evelyn y el pastor Elier, ellos son los que tienen que hacer todos, porque ellos son los todopoderosos, omnipresentes, omniscientes en la iglesia. No, somos todos nosotros. Dígale al Señor, levante una banderita blanca y hágale así. La bandera blanca significa, Señor, yo me rindo ante ti. Hoy dejo de ser yo. Hoy dejo de amarme, de estar puro pensando en mí. Hoy me niego a mí mismo. Hoy, en esta mañana, yo tomo la cruz. Porque tengo que salir, después de ser vigilante 24/24, salir con el pastor a discipular y evangelizar. Porque hoy, después de hacer la comida a mi esposo y a mi familia, me voy para el hospital con un grupo de damas, porque le vamos a llevar la esperanza a los que están en el hospital de la ciudad. Dígale al Señor lo que usted va a hacer. Dígale al Señor dónde usted va a dar el amor. Se lo está dando a sus hijos, se lo está dando a su esposo, pero compártelo con todos. Vayan, salgan, vayan al hospital. Tienen el permiso, tienen la autoridad.
Vayan a los hospitales, vayan a la universidad, vayan a los campos, a la ciudad, a los suburbios, vayan al botadero de basura, vayan a los campos, vayan a las aldeas, vayan a los caños, vayan donde están los indígenas, vayan donde están los ancianos, vayan a los liceos, a las escuelas, vayan y lleven ese amor. No lleven teología, no lleven teología, lleven amor, lleven cristiandad. Lleven a Cristo en su corazón y compártenlo, porque Él es todo. Compártanlo. Compártanlo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Ore al Señor allí en silencio, porque el Señor está tratando con usted. El Señor lo ha elegido a usted. Usted no está aquí por casualidad. No importa la edad que usted tenga. Si usted es una señora de 80 años, déjeme decirles algo, hermana y hermano. Dios no desperdicia nada de ti. Y todo lo que tú viviste fue por algo. Eres sobreviviente del amor. Anda, pasa el lago y anda a Gadara y busca al que está endemoniado, al que está enfermo, al que está sufriendo, y llévale eso. No hay otra cosa, Señor. Te alabo, Padre Santo. Te alabo, Jesús. Eres lo más precioso y lo más hermoso que nos has pasado, lo que nos ha pasado en esta vida. No hay un día en que amanezca en que pueda agradecerte lo que tú has hecho en nuestras vidas. No miraste nuestra condición. Nos viste pecadores, muertos en pecados y en delitos, y nos salvaste. Restauraste esa imagen que estaba perdida, distorsionada. La cambiaste en tu imagen en nosotros, Señor. Nos llenaste de amor, como dice Juan. Mira cuán amor nos ha derramado el Padre. Has derramado tu amor sobre nuestras vidas, Señor. Y ha llegado el momento de que nosotros queremos desbordar ese amor, Padre Santo. Debemos desbordarlo en esta ciudad, en este país, en este continente y en el mundo donde tú nos envíes, Señor. Ayúdanos a cumplir con ese propósito. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.